decía que mi intervención lo que pretende sobre todo son dos cuestiones fundamentales que creo que siguen siendo importantes a la hora de abordar estos temas que tienen que ver con la conflictividad, con la protesta obrera, la protesta social en términos generales. En primer lugar, acabar con esa visión tradicional creada por la historiografía reciente que sigue reduciendo los actos de la protesta obrera, de la protesta social a las zonas más industrializadas de nuestro país. Y en segundo lugar, poner de manifiesto que como a pesar de los múltiples limitantes estructurales que tenía planteado Andalucía, limitantes estructurales determinados por los efectos adversos de una política industrial llevada a cabo por el desarrollismo franquista, por ese minifundismo empresarial con el que se va a caracterizar el tejido industrial andaluz y la debilidad de la clase obrera urbana que presentaba la región, pese a esos múltiples limitantes estructurales, también aquí en la región andaluza asistimos a la reconstrucción a partir de los años 50 de la cultura obrera de la protesta, de la reivindicación de derechos y libertades democráticos que van a poner en definitiva fin al franquismo. Empezando por la primera cuestión, que considero que es muy importante, la que tiene que ver con ese panorama historiográfico que hasta prácticamente comienzos del siglo XXI seguía mostrando que la oposición político-sindical y la conflictividad sociolaboral surgida en el segundo franquismo y el inicio de la transición democrática tenía que ver en aquellas regiones más intensamente industrializadas o que contaban con un porcentaje de población obrera mucho más importante. Hay que decir que esa historiografía presentaba un panorama muy saludable, un aspecto muy saludable, en el sentido de que habían sido muchísimos los trabajos que se habían publicado en forma de monografías, de artículos en revistas especializadas que ponían justamente de manifiesto esa tesis, que en aquellas regiones más industrializadas y que contaban con un mayor número, un porcentaje de obra, de mano de obra cualificada, donde se había producido la emergencia, el desarrollo de esa oposición sindical, de esa oposición social en términos generales. Por tanto, regiones como Cataluña, el País Vasco, Galicia, Asturias o Madrid eran las regiones en las que se podían considerar como los bastiones de oposición al franquismo. Bueno, yo voy a tratar hoy, como ha dicho, las actitudes sociales durante el franquismo, un tema que creo que es de difícil resolución historiográfica, pero en el que llevo ocupado ya algunos años, algún tiempo, y haré, digo, referencia casi siempre a la provincia de Granada, aunque no siempre intenta buscar ejemplos del resto de España, situaciones difíciles de explicar y sobre todo relacionadas con algunos aspectos de la España franquista. Bueno, comenzaré con una cita de Javier Alfaya, que en su libro sobre el tardofranquismo decía que el franquismo había tenido tiempo de meterse en los huesos y en la sangre de millones de españoles hasta adquirir las dimensiones de lo que es natural y por tanto inevitable. Ciertamente, la extensa duración de la dictadura franquista le permitió ocupar las vidas de muchos españoles, consiguiendo incluso que parte de la sociedad de alguna forma llegara a acostumbrarse a sus instituciones, a sus símbolos, a sus decisiones políticas. El caso es que, por supuesto, en ese acostumbrarse de la sociedad española, acostumbrarse entre comillas, jugó un papel muy importante la represión. No podemos olvidar que el régimen franquista fue un régimen atroz, que incluso superó en cotas de violencia a otros regímenes a priori más fascistas, como podía ser la Italia mussoliniana, pero que tampoco podemos olvidar, que esa represión duró, aunque con otros mecanismos y otros canales, hasta el final del régimen, hasta la muerte del dictador e incluso más allá. Sin embargo, el que para muchos fue un régimen de bastante simplicidad, únicamente cimentado sobre la violencia y sobre una exaltación patriótica y religiosa exacerbada, en realidad fue un fenómeno mucho más complejo. Por ello, creo que resulta pertinente, en primer lugar, decir que el franquismo duró, y mucho, gracias, en primer lugar, a los apoyos sociales con los que contó, y en segundo lugar, a su capacidad para sintonizar con esas esperanzas, con los miedos de una parte de la sociedad española. Por ello, en mi intervención de hoy me centraré en las actitudes y comportamientos de esos comúnmente llamados como españoles corrientes, otro concepto bastante difícil de definir, y lo haré prestando atención a los primeros 20 años de la dictadura, sobre todo para ganar en perspectiva, pero no perder esa profundidad que requeriría abordar toda la dictadura franquista. Para ello examinaré las principales actitudes ante tres fenómenos fundamentales. Uno, el primero, la represión; el segundo de ellos, la guerrilla antifranquista, la resistencia armada; y el tercero de ellos, el aislamiento internacional.
y cómo las actitudes influyeron en estos tres frentes.